Buenas tardes a todos nuestros seguidores de elimparcial.com y sus ediciones digitales en todas sus plataformas y redes sociales que se están conectando a este panel que hemos titulado Análisis del encuentro AMLO-Trump del presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Grupo Gili y sus periódicos hermanos en Sonora, El Imparcial, y Frontera de Tijuana y La Crónica de Baja California. Este es un panel que hemos organizado para analizar lo que fue el encuentro de ambos mandatarios en Washington, D.C., posterior pues a la reunión que el presidente mexicano Andrés Manuel sostuvo con su homólogo de Estados Unidos. Un encuentro que pues ya ha sido calificado como histórico. Saludo primeramente a nuestros invitados de Sonora y Baja California que nos acompañan en esta tarde y participarán en este panel. Buenas tardes a la doctora Gloria Siria Valdés Gardea, profesora investigadora del programa de estudios transfronterizos del Colegio de Sonora. Gracias por la invitación. Saludo a Joel Espejel Blanco, catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora. Muchas gracias, Eduardo, y por la invitación del Imparcial, y un saludo a todo el auditorio y a mis compañeros de panel. Saludo también a la distancia a Víctor Alejandro Espinosa Valle, investigador del Departamento de Estudios en Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y para compartir estas reflexiones sobre esta histórica visita. Muchas gracias, Víctor. Saludo también a Juan Manuel Hernández Niebla, consejero presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex e invitado permanente de la sociedad civil del Consejo Nacional de Seguridad. Buenas tardes, señor Hernández. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Gloria, Víctor, Joel, con el gusto de estar con ustedes y con toda la teleaudiencia. Muy bien, vamos a dar un poco de contexto a lo que fue esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, que aún no concluye. Ahorita deben estar terminando una cena que ofreció el presidente Donald Trump al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero este fue el primer encuentro cara a cara entre ambos mandatarios, Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, después de aproximadamente 10 llamadas que se hicieron para tocar algunos temas ahí de la agenda bilateral. Es la primera gira también que realiza el presidente mexicano al extranjero y pues fue a Estados Unidos. Y la visita pues siempre se comentó por parte de las autoridades mexicanas que era en el marco de la entrada en operaciones del nuevo Tratado de Libre Comercio, ahora llamado Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y un poco de lo que hizo el presidente, pasada las 6 de la mañana, acudió al memorial al presidente Abraham Lincoln, donde depositó una ofrenda. Poco después se dirigió al monumento a Benito Juárez, que está también en la capital de los Estados Unidos, donde también depositó una ofrenda y entonó el himno nacional. Entre los funcionarios del gobierno federal que están acompañando al mandatario mexicano están el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía Marcela Márquez Colín y la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena. Y a eso de las 12:35 horas, tiempo de Sonora y Baja California, ambos mandatarios firmaron una declaración conjunta. Y bueno, vamos a comenzar con este panel y con nuestros invitados, y vamos a hacer una pregunta específica para cada uno de ustedes, pero tenemos una pregunta general para que espero la puedan contestar todos quienes nos están acompañando. Con una palabra, ¿cómo definiría el encuentro AMLO-Trump en Estados Unidos? Doctora Gloria Siria Valdés, por favor. Gran estadista. Muy bien. Joel Espejel. Reconciliación. Víctor, doctor. Diferente. Muy bien. Señor Juan Manuel Hernández. Controversial. Perfecto. Muy bien. Bueno, tenemos entonces una de nuestras primeras preguntas para la doctora Gloria Siria Valdés Gardea, no sin antes invitar a quienes están conectándose a este panel que estamos ofreciendo esta tarde con invitados de muy alto nivel de Sonora y Baja California, de nuestras plataformas en Frontera, La Crónica y El Imparcial en Facebook Live, a que nos dejen sus comentarios, nos dejen sus preguntas para leerlas en un momento más.
para la doctora García Valdés Gardea. Doctora, el presidente Trump dijo que ambos gobiernos colaboran para evitar el cruce de armas, frenar la corrupción, las drogas, combatir la trata de personas en el hemisferio norte, así como la presencia de los cárteles y frenar la migración ilegal. Y aquí hizo hincapié en que México ha hecho un gran trabajo para frenar la migración. ¿Qué opinión tiene al respecto? Pienso que no se ha hecho lo suficiente en ese tema, y es verdad. También pienso que lo que hemos visto con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador es que es una acumulación de políticas migratorias que no se han hecho desde hace mucho tiempo. Es una situación muy compleja. Creo que necesitamos abordar mucho más de lo que se ha hecho aquí en México. Sin embargo, no podemos, yo no encasillaría, ¿verdad?, la visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos solamente como en el tema migratorio per se o por la ausencia del tema migratorio. Creo que esto va más allá de ello. Creo que debemos de leer la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador desde un punto de vista, desde una metodología, desde la metanarrativa, desde el metadiscurso, ¿verdad? El discurso y la narrativa del presidente Andrés Manuel, sí, obsequia mucha información para poder amarrar temas, ¿verdad?, que necesitan amarrarse de una vez por todas. Hay mucho que hacer todavía. Muy bien, muchas gracias, doctora. Joel, para Joel Espejel Blanco, Joel, Donald Trump calificó como una victoria para ambas naciones el nuevo tratado, conocido ahora como el TEMEC, y a su vez calificó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte como uno de los peores acuerdos comerciales de la historia. Dijo que el renovado acuerdo protege a los trabajadores y es el más grande jamás logrado, incluso mayor que el de China. Por su parte, el presidente de México dijo que la relación comercial es deficitaria y eso genera pérdida de empleos y fuga de divisas, que el tratado busca revertir este desequilibrio. El nuevo tratado busca revertir este desequilibrio, en especial para México. ¿Qué tan ciertas son estas afirmaciones, Joel, si nos pudiera dar su opinión? Efectivamente, Eduardo, es un tratado que viene a renovar con 11 capítulos más uno de consideraciones generales, los cuales vienen a generar nuevas reglas comerciales y de inversión en temas fundamentales para ambos países y también para Canadá. Puesto que hace 26 años y medio que empezó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no se tenía una perspectiva geopolítica como la que se tiene actualmente. Hay factores que nos están favoreciendo, como la guerra comercial que tiene actualmente Estados Unidos con China. Y eso va a beneficiar a la economía mexicana por el traslado de inversiones hacia nuestro país. Sí, solo sí se tiene una política industrial bien enfocada con un sistema nacional de innovación a nivel nacional y en los países que le corresponden, como es en Estados Unidos y Canadá, y también en las entidades federativas con los sistemas estatales de innovación. Entonces es importante aprovechar el tratado que se acaba de firmar hace unos meses y que entra en vigor a partir del día 1 de este mes y que va a tener como un eje rector temas interesantes como es el comercio digital, las cuestiones laborales que no se deben dejar de lado con estos nuevos comités que están instituidos dentro de estos capítulos, el capítulo PYME que le da mucha importancia a las pequeñas y medianas empresas para que puedan incorporarse en los procesos productivos y comerciales de los tres países, como se ha venido generando esa expectativa a raíz de la firma de este tratado y que ya entró en vigor, pero se tiene que poner las pilas el gobierno federal y los gobiernos locales con el objetivo de poder lograr una buena operativización del mismo. También hay otros aspectos como el Comité de Competitividad, el Comité Macroeconómico, que va a estar velando para que no haya una manipulación del tipo de cambio en términos macroeconómicos. Y efectivamente se tienen muchas expectativas. Es la política exterior que va a seguir el país, una política comercial enfocada y obviamente que se criticó al Telecán, al NAFTA, por ser uno de los peores tratados de la historia. Fue el primer argumento que dio Donald Trump en su campaña y entrando a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2017 toma la decisión de
empezar las renegociaciones. Y otro factor importante es que vota el TPP, que es un acuerdo transpacífico al cual dijo Donald Trump no pertenecemos porque salimos perdiendo y vamos a empezar un proceso de renegociación con México y con Canadá para negociar nuevas reglas del juego, porque hay aspectos importantes. El otro que no hay que dejar de lado es el ambiental, donde vienen las energías renovables. Hay un aspecto de lo que es la generación de energías tradicionales, pero también se le está apostando a las energías renovables, que son aspectos que los tres países tienen que considerar, porque si no se ponen las pilas en estos aspectos, no se va a cumplir con los protocolos internacionales que los tres países han firmado y que es importante considerarlos. Muy bien, muchas gracias. Joel, le recordamos a quienes nos están siguiendo en este panel que estamos llevando a cabo esta tarde llamado encuentro, el análisis, perdón, del encuentro de la visita entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, que nos dejen sus preguntas aquí para hacerlas pues aquí a nuestros invitados. Tenemos una pregunta que es general para pues, quien de ustedes guste responderla. ¿Este encuentro a quién favorece más? ¿A México, a Estados Unidos o a ambos países? Indudablemente, Eduardo, favorece más a México. Yo mencionaba cuando hiciste la primera pregunta, Sí. ciertamente es una reunión controversial. Creo que había muchos opositores desde la parte de México a que el presidente López Obrador fuera a visitar al presidente Trump en un proceso electoral que aparentemente le está haciendo adverso. Pero tenemos que reconocer la gran dependencia económica y política que afortunado o desafortunadamente tenemos con los Estados Unidos. El reciente tratado, como bien lo mencionan aquí, que entre paréntesis y en el ánimo de ser muy realista, no es mejor que el anterior. De hecho, se perdieron muchas prerrogativas en la nueva negociación. Si bien se incorporan nuevas industrias que no estaban contempladas en el 94, que fue cuando se firmó el tratado anterior, pues esto se podría haber hecho con modificaciones al Telecán que estaba vigente. Es muy obvio que el cambio en el Tratado de Libre Comercio pues vino a cumplir una promesa de campaña que Donald Trump se había comprometido ante sus electores. De lo bueno, se rescató el tratado, se da la certidumbre jurídica y legal que se estaba buscando, que era lo que en principio se estaba rompiendo. Creo que existen asimetrías importantes entre la economía de Estados Unidos y la de México, que el tratado antiguo no logró resolver, específicamente en la parte de los sueldos y del desarrollo económico de las personas, pero indudablemente creo que la mejor herramienta que se pudo haber aplicado en los últimos 30 años fue el Tratado de Libre Comercio que se negoció en 1994. Bajo ese contexto, repito, creo que esta reunión definitivamente le favorece a México. Gane o pierda Trump las elecciones que vienen, la relación bilateral actual es importantísima para nuestro país en la coyuntura económica que estamos entrando por los efectos de la pandemia. Y creo honestamente que fue una buena decisión del presidente López Obrador de haber ido a Estados Unidos. Creo que salvamos el primer día, hasta ahorita no ha pasado nada grave, nada drástico, que era parte del temor que pudiéramos tener, ¿no? Una humillación o de algo. Esperemos que el día se termine de salvar mañana y que al final de cuentas, pues terminemos con una mejor relación bilateral entre ambos países. Muchas gracias, señor Hernández. Adelante, doctora. Sí, mira, es muy interesante el discurso que dio el presidente Andrés Manuel y desde un análisis desde la metanarrativa, desde el metadiscurso, a mí me gustaría abordarlo. Me gustaría decir que hay aspectos simbólicos y prácticos que dejan muy bien parada la visita del presidente Andrés Manuel a Estados Unidos y sobre todo el discurso que ofreció. Es muy importante ver desde cómo iba vestido su corbata preferida, ¿verdad? Los símbolos que la corbata llevaba, ¿verdad? Con esas águilas de la esperanza. Es muy simbólico ver la ofrenda
que entregó al monumento de Abraham Lincoln, quien abolió la esclavitud, la ofrenda al presidente Benito Juárez. Para mí, desde el punto de vista desde la antropología simbólica, es interesante ver cómo él posiciona y dice, sigo siendo quien dije que soy, ¿verdad? Sigo encabezando los pensamientos y las necesidades de mi país, México. Aquí estoy porque necesito estar aquí, porque es parte del protocolo y es parte de lo que un presidente de la República realiza. ¿Sí? Si analizamos el discurso, el reconocimiento de la historia entre México y Estados Unidos para mí fue muy importante. Sí, hay agravios que nunca se olvidan, pero pese a eso vamos a salir adelante. Eso es muy importante decirlo en una comunidad migrante dolida, en una comunidad migrante asustada por los agravios del señor Trump, por tacharlos de delincuentes, de abusadores, etcétera, etcétera. Recordó el programa Bracero en los años 40, recordó la necesidad de trabajo de los mexicanos en esos años para sacar adelante a Estados Unidos. También recordó en su escrito a esta comunidad de cerca de 38 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, gente buena, trabajadora y que se gana la vida. Todo ello para mí es un discurso políticamente correcto que si lo leemos en términos de el área migratoria, que es la que me compete a mí, sí, dice mucho. Y eso no quiere decir que no haya sido bueno el hecho que se reuniera con la comunidad migrante en Estados Unidos, etcétera, pero ya habrá otras visitas. Creo yo que es un discurso que deja mucho y muy en alto a México en términos de lo que fue a hacer. Muchas gracias, doctora. Doctor Víctor. Y muy de acuerdo con lo que se ha expresado acá, a lo mejor algunas anotaciones sobre las repercusiones y sobre los previos a la visita. Es decir, en México, lo sabemos, hay una visión muy dicotómica frente a lo que representa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay una parte de lo que llamamos el círculo rojo en contra de cualquier decisión, declaración, etcétera, y hay otra parte que lo apoya. Y entonces es muy complejo en esa tesitura tratar de encontrar los matices, ¿no? Porque se ha polarizado mucho la discusión. Entonces, los que están en contra decían, obviamente estaban en contra de la visita, y quienes lo apoyaban a favor. Era un riesgo muy grande, lo sabíamos que estaba tomando. Yo creo que pues fue muy bien meditada el trabajo que hizo la Cancillería, me parece de primer orden, ¿no? Para que hasta donde, como dice Juan Manuel, hasta el momento todo vaya bien, ¿no? Entonces yo creo que hay un gran trabajo atrás, previo, siempre en este tipo de visitas, porque además, como dice la doctora, tenía mucho simbolismo, es decir, era la primera salida del presidente en casi ya 2 años y decidió ir pues al centro del poder, ¿no? Y a la capital del país con el cual tenemos la relación comercial más importante, ¿no? Y entonces había mucha expectativa todavía anoche en el sentido de cuál, más que cuál iba a ser la postura del presidente López Obrador, era cuál iba a ser la postura de Donald Trump, ¿no? Estando en su terreno, etcétera. Y bueno, esto lo vimos en el discurso esta tarde, en donde primero habló el presidente Trump, y eso fue muy bueno, ¿no? Porque fue un discurso de verdad muy cordial. Incluso hay quien señala un cambio drástico en el discurso frente a la misma migración, ¿no? O sea, habló de los 36 millones y habló también de la contribución. Es un cambio del discurso que parece solo un matiz, pero es muy importante para nuestro país, porque efectivamente la comunidad mexicana
es muy grande en Estados Unidos y tiene mucho impacto, y contrario a lo que había sido su visión, alabó, digamos, y habló muy bien de la contribución de los mexicanos para la economía norteamericana. Entonces, esto dio una pauta para un discurso muy bien hecho. No sé quién elaboró el discurso, pero es una gran pieza oratoria, ¿no? Y ponderado, serio, que deja muy bien parado. Incluso hasta el presidente Trump al final dice strong, strong, ¿no? O sea, muy buen discurso, le gustó mucho, a pesar de lo que dice la doctora, que esta expresión, hay agravios que no se olvidan. Yo creo que es una frase que queda ahí para la historia de la relación con México, Estados Unidos. Y bueno, viendo cómo están saliendo las cosas, yo creo que fue un cálculo y un resultado muy positivo. Y con esto cierro para ya no tomar tanto tiempo. Evidentemente había una discusión de si era equivalente a la visita que hizo el 31 de agosto Donald Trump a México, ¿no? Y se trató de equiparar. Y son escenarios completamente diferentes, ¿no? En aquella ocasión, Donald Trump era candidato, no era presidente, y nos pasamos en México, o el gobierno de Peña Nieto, porque se le dio se le recibió como jefe de Estado. Entonces, esta era una visita entre un presidente a otro presidente, y una cosa muy importante, formalmente las convenciones no han pasado y no son candidatos formales, tanto Donald Trump como Joe Biden. Y hoy también un Twitter de Joe Biden también ha sido utilizado, en donde critica, digamos, a Donald Trump y la visita, pero yo creo que es muy importante subrayar, pues, que se trataba de una reunión de trabajo entre presidentes, ¿no? Yo creo que porque decían, ¿por qué no visita Joe Biden? Bueno, Joe Biden, incluso en este momento, insisto, formalmente no es candidato presidencial, ¿no? Entonces, yo creo que estos son detalles importantes que se cuidaron muy bien en la coyuntura, y era un reto enorme, un desafío enorme más para la Cancillería. Yo me imagino lo agotado de estrés que estarán en la Cancillería, Marcelo Ebrard, por un suceso como este. Y ya los simbolismos que menciona la doctora, el hecho de haber viajado como viajó, es inédito en la historia de este país, ¿no? El boato que tenían las visitas, una avanzada presidencial del Estado Mayor de una semana mínimo, viajes con todos los periodistas, estilistas, médicos, cocineros, o sea, no hay comparación. Tomó los riesgos, es un riesgo muy grande para la seguridad, sabemos, ¿no? Pero fue muy coherente como ha sido Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esperemos que todo siga marchando bien y los saldos sigan siendo positivos, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su intervención. Vamos a invitar a quienes están conectando a esta transmisión en vivo de Facebook Live de El Imparcial y los periódicos hermanos de Grupo Gili, La Crónica en Mexicali, Baja California, y Frontera en Tijuana, para que nos dejen sus preguntas, sus comentarios. Ahorita vamos a leer algunos de ellos y vamos a continuar en este panel donde estamos analizando la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Donald Trump en Estados Unidos. Y tenemos aquí una pregunta para el señor Juan Manuel Hernández. Señor Hernández, el presidente Trump señaló en sus propias palabras hoy, cuando dio su discurso conjunto, que dijo, juramos que el trabajo cercano, juramos hoy el trabajo cercano entre Estados Unidos y México, y con esto aceleramos el progreso para un mañana mucho mejor. Sí tiene estas bondades el nuevo tratado. Ahorita usted habla un poco de esto, de las bondades del nuevo tratado México, Estados Unidos y Canadá para nuestro país. Bueno, como yo mencionaba, si comparamos tratado con tratado, el tratado anterior era mejor. Aquí, aparte de los cambios que hablaba Joel, viene un golpe fuerte para la industria automotriz. Ahora se requiere que cuando menos el 40% de la integración
venga de países que pagan cuando menos 16 dólares la hora. Para ser muy honestos, creo que esto no es culpa de Estados Unidos. Creo que a México le faltó una política de desarrollo industrial en los últimos 30 años. Seguimos en la mayoría de los casos compitiendo como un país maquilador, un país de mano de obra barata, y con alguna justa perspectiva y razón, algunas personas en Estados Unidos pudieran pensar que los sueldos son desleales, ¿no? Que no compiten en una simetría correcta, como yo mencionaba. Una vez más, creo que la parte más importante del tratado es esta certidumbre legal y jurídica que le está dando a la relación bilateral en la parte industrial de México y de los Estados Unidos. Vienen muchos ajustes, ahora hay una inferencia de Estados Unidos para revisar las estructuras sindicales, los sueldos, los contratos laborales que se llevan a cabo en México, pero bueno, siendo ellos el socio mayor, creo que nosotros tendremos ahora sí que la necesidad y la obligación de ajustarnos. Creo que al final de cuentas, si hablamos de un incremento de sueldos, pues ciertamente va a ser en beneficio para México y para los mexicanos. Creo que es parte del mensaje que el presidente López Obrador ha estado mandando durante este año y medio de gobierno. Entonces, pues creo que va a ser beneficioso. Lo de las energías renovables que mencionaba Joel, bueno, traemos ahí un poco de mensajes encontrados. Por un lado, le estamos apostando a un nuevo tratado que considera estas energías renovables, pero por el otro lado hemos estado viendo lo que la Secretaría de Energía ha estado haciendo, tanto con los contratos vigentes como contra los contratos futuros. Creo que tenemos que terminar de definirnos como país. Creo que tenemos que terminar de definir cuál va a ser la política industrial de este sexenio para poder considerar si verdaderamente el nuevo tratado nos va a beneficiar. Muchas gracias, señor Hernández. Bueno, si alguien quiere hacer una réplica de esta pregunta, puede hacerlo. Si no, tengo una pregunta para Joel Espequel. Y continuando aquí con el hilo que traemos del Tratado de Libre Comercio y lo que hablaron los presidentes en el discurso conjunto. El presidente mexicano, Joel, dijo que el tratado permitiría la atracción de inversiones a México y que habría condiciones salariales justas en este país por ser un país importador y que permite un complemento en cuanto a capacidad productiva, tecnología, experiencia, mano de obra calificada que se complementa. ¿Esto ayuda a nuestro país? ¿A quién beneficia más y de qué forma se puede dar esto? Si se logra una buena armonización legal, que es lo que está trabajando el Senado junto con la Cámara de Diputados, están acelerando lo que es esa armonización en leyes, que son fundamentales para esa buena operativización del TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El tratado es una cosa, es la política de comercio exterior y específicamente comercial. No hay que dejar de lado el resto de políticas económicas que se utilizan para poder sacar adelante un país. Fiscal, monetaria, cambiaria, que está dentro de uno de los capítulos, la cambiaria, que es el de macroeconomía y tipo de cambio. Es un capítulo especial que trae el TEMEC, el cual va a estar monitoreando el comportamiento de las principales variables macroeconómicas y va a poner mucha atención en lo que es el tipo de cambio entre ambos países y la relación del dólar americano o estadounidense con el canadiense. Entonces, muy importante ver cómo trae nuevas reglas comerciales que se deben de seguir, pero también está el aspecto de la inversión. Esta reunión no únicamente es entre dos mandatarios, sino también fue la clase empresarial mexicana, los empresarios más poderosos de este país, y de igual forma están los empresarios más importantes de Estados Unidos en la cena que se está llevando en estos momentos. Entonces, esto es un buen síntoma porque ahí se van a poner de acuerdo, y esa es la expectativa que se tiene, para ver cuáles son los movimientos de inversiones que tiene que haber entre los países. No se puede dejar de lado, porque hemos estado dependiendo de la inversión extranjera directa por encima de los 34,000 millones de dólares el año pasado. Este año, a raíz de la pandemia, se va a reducir prácticamente un 50%. Pero esperemos que el próximo año 2021 sea un terreno fértil para
lograr captar inversión extranjera directa, pero como bien comenta Juan Manuel, se debe tener esa política industrial bien definida, lo que es una política de ciencia y tecnología a través del Sistema Nacional de Innovación y los sistemas estatales de innovación, parques tecnológicos, áreas de innovación que son fundamentales para poder desarrollar la captación de la inversión extranjera. También se debe tener preparada la base productiva, esas micro y pequeñas empresas de base tecnológica, sobre todo transitarlas, porque sabemos que el 5% nada más le vende a la inversión extranjera directa del 100%. Entonces es importante transitar a todas esas empresas que así lo deseen a base tecnológica con el objetivo de estar incorporada en los procesos productivos internacionales o en las cadenas globales de valor. Entonces, se tienen muchas alternativas, pero se deben de tener claras las políticas económicas que se deben de lograr aterrizar, como la de aspectos salariales, de trabajo y de empleo, para lograr pagar esos salarios y así estar en condiciones de tener una alta competitividad de las empresas mexicanas. Efectivamente, se tienen las reglas de origen que hace que haya un proteccionismo entre los tres países. Aquí los tres países tienen que construir el automóvil y los televisores Smart TV, los televisores inteligentes, con el 70% de los componentes provenientes de los tres países. Y además está la parte salarial. En el caso automotriz está el aluminio, está el acero, que debe ser un 70% ambos, de los tres países debe estar compuesto, y los salarios que se deben de pagar arriba de los $16 la hora. Es un reto para la economía mexicana, es un gran desafío, sobre todo por la coordinación de las políticas económicas que debe de haber y no estar pensando únicamente en el TEMEC como la alternativa que nos va a sacar adelante. Hay más tratados comerciales. México ha firmado 13 tratados comerciales con 52 naciones y es momento también de empezar a diversificar comercialmente, pero para ello se tiene que tener un plan nacional de infraestructura. Se anunció en noviembre del año pasado lo que es este plan nacional de infraestructura por 859,000 millones de pesos. No se ha aterrizado el plan nacional de energías, como bien lo comentaba Juan Manuel, el cual debe de quedar claras las reglas del juego en materia energética, porque si no eso va a ahuyentar a las inversiones. Entonces es importante tener claras todas las políticas económicas bien alineadas con el objetivo de empezar a captar inversión y también desarrollar la base productiva interna para potenciar nuestro mercado nacional. Muchas gracias, Joel. Estamos transmitiendo en vivo este panel donde analizamos el encuentro AMLO y el presidente Trump en Estados Unidos para Facebook Live de elimparcial.com y para los periódicos hermanos de La Crónica en Mexicali y Frontera en Tijuana. Tenemos una pregunta general para quien de nuestros invitados gusta responderla. ¿Qué es lo que consideran más importante o positivo para México de este encuentro? ¿Es en materia económica, migratoria? Si bien el tema fue económico, pero ahorita ya se comentaba que tuvo muchos puntos este encuentro. ¿Qué es lo que consideran ustedes más importantes? No sé si alguien quiera contestar primero. Sí. Adelante, doctor. Bueno, yo creo que ha habido dos momentos complicados en los casi 2 años que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hace un año, no sé si recuerden, la crisis de los aranceles, ¿no? En donde estuvimos a punto a un tris, digamos, de una situación que hubiera repercutido en la economía de manera drástica, el 5% y con incrementos paulatinos a las importaciones mexicanas en Estados Unidos. Eso fue en julio de 2019 y a cambio, la espada, digamos, que pendía sobre los aranceles mexicanos, de los productos mexicanos, era que México no había hecho lo suficiente para frenar la migración, ¿no? O la inmigración a Estados Unidos. Ese fue un momento muy difícil para el gobierno. Y el otro, sin duda, es ¿no? Como reto, digamos, de ir a visitar al presidente en un contexto muy complicado, como se ha mencionado. Es decir, no hemos referido, pero las afectaciones de la pandemia, pues ahí están. Yo no me imagino qué hubiera sido de la economía mexicana si hubiera procedido lo de los aranceles
aunado a las consecuencias de la pandemia, ¿no? Hubiera sido quizás una situación irreparable, ¿no? Si así estamos en una situación económica complicadísima. Entonces, este fue otro gran reto, ¿no? La visita para mantener una relación sana en medio de lo que bien ha calificado Juan Manuel de una relación asimétrica, histórica. Es decir, nuestra relación no es de igual a igual, lo sabemos, es una relación asimétrica y en ese sentido tenemos que analizar visitas como esta o tratados como el que se firmó, en donde pues no es de ganar, o sea, para negociar algo, lo tenemos que hacer siempre desde una situación equitativa de fuerza. No es la situación que tenemos con Estados Unidos, desgraciadamente, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo aprendió muy rápidamente Andrés Manuel, que no es lo mismo ser oposición que ser gobierno, y los retos de mantener una relación estable, sin tantos fricciones que permitan seguir abordando los temas tan complicados internos sin tener la preocupación de una amenaza, aun cuanto las posiciones de Trump han sido las que ya conocemos, ¿no? Es decir, no solo aún, sino a pesar, porque es una relación muy complicada, ¿no? Para todos los países, la presidencia de Donald Trump, ¿no? Y a veces hasta depende del humor con que se levante el señor. Entonces, eso ha sido, yo creo, dos momentos muy, muy complicados en el gobierno actual. Yo creo que tampoco se pueden echar las campanas al vuelo, como bien dice Joel, es mucho más compleja la política económica que lo derivado del Tratado de Libre Comercio. Los retos son muy grandes, pero también los retos en el tema migratorio, pero también en los retos en términos de la pandemia, también en términos de la relación fronteriza que estamos, que vivimos, ¿no? Y las decisiones a veces sorprendentes del gobierno norteamericano, ¿no? Que afectan directamente a la vida fronteriza y a la vida de los dos países, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay que analizar este tipo de visitas en un contexto más complejo que es si está bien que vaya o no está bien que vaya. Yo creo que es muy, muy complejo. Y yo creo, finalizo diciendo que en este momento la política pragmática, porque yo la califico, la política que ha definido con respecto a Estados Unidos, Andrés Manuel, es una política pragmática, basada en el pragmatismo, y estamos viendo que las consecuencias pueden ser más positivas en términos de una posición, de una postura, pues, más nacionalista o antiimperialista, como llamábamos antes, es decir, ir, como querían muchos, aprovechen la ida ya para mentarle, ¿no? Al presidente, lo cual, pues yo creo que hubiera sido contraproducente y la política pragmática ha servido, digamos, sirvió en 2019 y ha servido en este momento a pesar de las desigualdades, ¿no? Muchas gracias, doctor Espinosa. Adelante, doctora Gloria Silvia Valdés. Su micrófono. Ya Listo. me oyen, ¿verdad? Muy sí, bien, sí, mira, adelante. Sí, gracias. Mira, por una parte, a mí me gustaría decir que su visita, desde el punto de vista económico, conlleva un discurso esperanzador al pueblo mexicano especialmente, ¿verdad? Sí, las consecuencias de la pandemia a nivel mundial, las consecuencias económicas están muy sentidas y resentidas en muchos países a nivel mundial. En México estamos sintiendo cada vez más duro las consecuencias económicas. Entonces, ir a Estados Unidos en el marco de la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio, para mí lleva un discurso alentador de que las cosas van a mejorar o que si no se va a trabajar para que vayan
mejorando, ¿verdad? En el marco de estos nuevos acuerdos. Ya les dejo el análisis a los economistas, pero yo observo eso. Pero por otra parte, sí, a mí me gustaría decir que pese a que el discurso en términos migratorios ha cambiado del presidente Andrés Manuel López Obrador de cuando era candidato a la actualidad, y pese que ha incorporado elementos que han sido muy criticados por nosotros los estudiosos de la migración, como la injerencia de la Guardia Nacional en actividades de seguridad migratoria, o como el aceptar el acuerdo con Estados Unidos de que estos migrantes que están solicitando asilo para Estados Unidos se queden en la frontera mexicana, ¿verdad? Que hay alrededor de 65,000 personas que están ahorita en las ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos. Pese que a estas cosas se han implementado, la ida a Estados Unidos y esos pequeños enunciados que enuncié en mi primera intervención, sí, proporcionan una coherencia de el presidente Andrés Manuel López Obrador de las ganas y de las intenciones de seguir trabajando en pro de esos temas. A mí me gustaría decir que pues hay que trabajar porque nomás las buenas intenciones no son suficientes. Sin embargo, sí, yo aplaudo esa manera de referir y no olvidarse del origen de las situaciones en términos migratorios que tenemos tanto en México como Estados Unidos. Y me gustaría también terminar diciendo que es muy importante que el público que nos escucha, que la gente que lea, vea que ya no estamos en tiempos de negro o blanco. ¿Sí? Hay muchos tonos de matices, de grises, y es importante, sí, que sepamos leer ese pragmatismo que habla el colega Víctor, y cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido que ajustarse y acomodarse, sí, porque no es lo mismo ser oposición que ser gobierno, pero aún así sigue con coherencia, y eso yo lo aplaudo. Muchas gracias, doctora. Tenemos un momento para invitar a quienes nos están viendo a que dejen sus comentarios, sus preguntas en este panel organizado para analizar la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos al presidente Donald Trump, una visita ya histórica. Y vamos con una pregunta específica, pero si alguien quiere replicar, pueden hacerlo cuando termine el doctor Víctor Alejandro Espinosa, que le vamos a hacer esta pregunta. Doctor, es ya en el tema político, durante la declaración conjunta hubo elogios mutuos entre ambos mandatarios. Trump dijo que en Estados Unidos era hogar de millones de mexicanos que trabajaban de forma ardua, y le dijo al presidente, como usted, señor presidente, se dirigió al presidente mexicano, AMLO. Al cierre de su discurso, le dijo al mandatario estadounidense que, además de poner en marcha el nuevo tratado, decidió ir para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y personalmente a él, por ser cada vez más respetuoso con los paisanos, y le dijo: lo que más aprecio es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía. ¿Qué trasfondo político, doctor, ve en estos elogios mutuos entre ambos mandatarios? Bueno, se comportaron muy diplomáticamente, ¿no? Yo creo que había un tono de cordialidad. Empezó diciendo Donald Trump eso, justamente, que eran virtiendo elogios hacia la figura de Andrés Manuel, el respeto, nuevos tiempos, etcétera. Yo creo que fueron bastante diplomáticos en ese sentido, ¿no? Fue el tono, no hubo rispidez que se pudiera haber augurado, ¿no? Yo creo que estuvieron muy bien planchados por los equipos las cuestiones que se iban a tocar, porque, digo, nada es casual. Yo creo que en esto sabemos que hay trabajo atrás, ¿no? De planchar lo que se va a decir, o el tono que se va a utilizar. Y entonces era una reunión de trabajo muy cordial. No era tanto una reunión de Estado, ¿no? Que hubiera implicado, por ejemplo, un discurso ante el Congreso, con posiciones diferentes, con críticas fuertes, sino que era
una reunión de trabajo, de agradecimiento, muy cordial, ¿no? Muy simbólica en ese sentido. Entonces, yo creo que no se salieron, digamos, del script. Yo creo que el discurso de Andrés Manuel estuvo muy bien hecho. También hubo mensajes como este al que aludíamos, ¿no? De que hay agravios que no se olvidan, pero el finalizar dando 3 vivas a México también es de un simbolismo, ¿no? Irlo a decir ahí a Washington, el mensaje a los paisanos, las muestras de los paisanos que se acercaron, ¿no? Todo el mundo las estuvo viendo. Yo he visto en las redes sociales una respuesta muy favorable en ese sentido, ¿no? O sea, que nunca se había dado. Sí hubo 2 o 3 posturas contrarias, ¿no? Y que se vieron, pero digamos fue una reunión muy bien concebida para que no se saliera dentro de esos cánones y no introducir situaciones que hubieran complejizado. Vamos a ver realmente cuál fue el tono en las reuniones privadas, porque Marcelo Ebrard anunció que fueron 3 temas los que se tocaron en la reunión de trabajo, que fue temas de seguridad, de migración y de salud. Entonces, ya veremos si hay ahí alguna declaración, alguna situación que pueda ser. Y luego, como no hay casualidades, en el marco de la visita se anuncia la detención de César Duarte, ¿no? El exgobernador de Chihuahua. Uh-huh. Yo no sé si sea una casualidad, pero dicen que en política no hay casualidades, ¿no? O sea, es muy importante el anuncio en Miami, ahí estaba, y entonces que la misma tarde se anuncie la detención, me parece importante. Los críticos de Andrés Manuel dicen que no tiene ningún mérito, que no tiene nada que ver, que fue por las gestiones de Javier Corral. Está bien, o sea, si así se piensa, pero yo creo que va más allá de las gestiones del gobernador de Chihuahua, ¿no? Que se dé este día, yo creo que es una muestra también. Vamos a ver qué repercusiones más vamos conociendo de esta visita, lo que se trató en la reunión de trabajo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, ¿alguno de ustedes considera que hubo un tema o asunto que debió abordarse en este encuentro y no se abordó? A mí me interesaría mucho saber qué fue lo que se platicó en el tema de seguridad. Estados Unidos es fundamental en el problema de inseguridad que estamos viviendo aquí en México. El tema del tráfico de armas, el tema del lavado de dinero, el tema de las adicciones, porque al final de cuentas, pues ellos son el consumidor más grande. Pero bueno, eso como dice Víctor, seguro se platicó en las conversaciones privadas, pero creo que es fundamental el papel de los Estados Unidos en el manejo de la seguridad de nuestro país. Muy bien. Tenemos una pregunta de nuestros que nos están aquí viendo este panel. Preguntan si gana Biden la elección del año que viene en Estados Unidos, ¿afectaría esto a México? ¿Cómo ven? No sé, ¿alguno quiera tomar la palabra? Pues adelante. No, sí, tú, Juan Manuel. Yo creo que no. Como bien lo dijo Víctor, fue la visita entre un presidente y un presidente. Ni siquiera son candidatos. Creo que es totalmente diferente a aquella visita que hizo Donald Trump como candidato, siendo presidente Peña Nieto. Entonces, yo creo que no. Yo creo que Biden también aprovechó ahora sí que la efervescencia para lanzar el tuit que lanzó el día de hoy, pero era un ataque más directamente a su posible candidato que a la relación con México. Entonces, creo que hasta ahorita, en este primer día, salvamos la plana, no hay mayor daño, se fortalece la relación, y bueno, Trump va a estar aquí todo el 2020, ¿no? En uno de los problemas económicos más grandes de nuestro país, y necesitamos Estados Unidos.
por esta cercanía que está mostrando con el presidente Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, algunos columnistas mencionaban que pudiera tener algún riesgo. Sí, Doctor Espinosa. sí, bueno, yo creo que no, insisto, porque lo remarca muy bien Juan Manuel, o sea, la importancia que tenemos como país, nosotros, México, para Estados Unidos, es muy diferente a la que Estados Unidos tiene para nosotros. Si ustedes revisan los portales del New York Times y del Washington Post de hoy, hay una notita en la parte de abajo, refiriendo la reunión y la visita, o sea, y en cambio en México es la noticia, ¿no? O sea, eso habla de la relación asimétrica, ¿no? O sea, es decir, para Estados Unidos de repente ni existimos, ¿no? Es decir, no tiene la gran importancia y yo creo que, como dice bien Juan Manuel, Joe Biden aprovechó la coyuntura, ¿no? Para dar un puyazo ahí en el contexto que están, en el proceso que viene, pero no hay que olvidar que, como dicen el clásico, ¿no? Estados Unidos tiene intereses, no tiene amigos, entonces, de llegar a la presidencia, Joe Biden, digo, no va a decir, me acuerdo que tú visitaste a Donald Trump y entonces te voy a tratar mal. Yo creo que no cambiaría, digamos, la política de Joe Biden que tenga pensada hacer en caso de ganar, no variará mucho o no variará con la visita de hoy. Yo creo que ellos tienen proyectos, insisto, distintos. Tampoco va a influir mucho en términos de los votos de los mexicanos en Estados Unidos, porque lo que se ha demostrado es que los votos latinos son preferentemente demócratas. Entonces, no creo que la visita de hoy vaya a cambiar las preferencias y ahora los mexicanos de origen vayan a decir, ahora votamos por republicanos. Yo creo que no es tan simple, ¿no? Entonces, yo creo que las muestras eran a favor de AMLO, no tanto a favor de Donald Trump, ¿no? Era recibirlo como presidente, etcétera. No olvidemos que Andrés Manuel, a diferencia de los otros candidatos, en su campaña fue el que más activismo tuvo en Estados Unidos. Y déjenme decirle únicamente lo último, es decir, en el análisis del voto de los mexicanos en el extranjero, en la elección de México presidencial, en todas, salvo en el voto de Nuevo León, en las 31 otras entidades ganó Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es decir, sí había hay una empatía muy fuerte de las comunidades con López Obrador. Muchas gracias, doctor. Para la doctora Gloria Siria o para quien quiera contestar, pregunta de nuestros que nos están siguiendo también en este panel, el tema del muro, que tantos créditos positivos le ha dado a Donald Trump, ¿consideran que moderará el discurso en torno al muro o lo seguirá mencionando para su campaña política? Mira, me gustaría aportar un poquito con eso. Está a punto, esperemos que para final de año, de salir un libro de tu servidora coordinado también por el colega del doctor José Guadalupe Rodríguez de la Unison, donde hablamos un poco de esas cacofonías desesperadas del presidente Trump. A mí me gustaría decir que que podemos poco anunciar si lo va a cambiar o no lo va a cambiar, porque toda la personalidad del presidente Trump se basa precisamente en esa personalidad voluble, en esa personalidad cambiante, en esa personalidad a veces agresiva discursivamente, etcétera. Eso es lo que lo hace único, digamos, como presidente de Estados Unidos, porque el muro y la situación del muro no es nueva. El muro desde los 90 se empieza a hablar, se empieza a construir y ahora se ha agarrado de ese discurso, ¿verdad?, para promover su política y su reelección.
yo pienso que no va a cambiar, que lo va a agudizar cuando lo tenga que agudizar, que lo va a suavizar cuando lo tenga que suavizar. La diferencia, creo yo, que estamos viviendo ahorita en México, y esa es mi opinión, estamos liderados ahorita en México por un presidente como el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde hay muchos desaciertos, donde hay muchas cosas por qué trabajar. Hace falta mucho que hacer, y más en el tema migratorio, desde la trinchera en que yo trabajo. Sin embargo, sí, se le reconoce su genuino y profundo interés de sacar a México adelante y la coherencia que ha tenido. Eso para mí no hay duda. Desde ese punto de vista, creo que va a trabajar el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller, ¿sí?, en tratar de amortiguar o tratar de balancear los desaciertos y los aciertos, ¿verdad? Y los menos costos que pueda traerle a nuestro país en el tema migratorio. ¿Por qué? Porque estamos en una situación compleja, asimétrica y muy difícil. Sin embargo, en el discurso de Andrés Manuel López Obrador también se lo dijo, ¿sí? En el último párrafo recordó a George Washington y dijo: las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. En ese discurso de Andrés Manuel López Obrador mandó a decir una serie de cosas. Es mi lectura, ¿verdad? No debes de aprovecharte del infortunio de otros pueblos, y yo no voy a permitirlo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Valdés. ¿Alguien más quiere hacer una intervención sobre este tema de política y el tema del muro, elecciones en Estados Unidos, respecto a la visita del presidente Andrés Manuel? Si no, para pasar a nuestra pregunta de cierre. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a pasar entonces a nuestra pregunta de cierre en este panel que tuvimos con Sonora y Baja California, con personalidades de investigadores, empresarios de Sonora y Baja California, para analizar la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump a Washington. La pregunta es, ¿qué tema debería seguir en la agenda futuro? ¿Qué tema deberá ponerse en la agenda futura de México y Estados Unidos una vez teniendo el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC? ¿Qué tema deberá seguir en la agenda? Comenzamos con la doctora Gloria Siria Valdés. ¿Me escuchan? Sí, adelante, doctor. Sí, bueno, definitivamente el tema migratorio. Hay mucho que decir en el tema migratorio. Hay muchas situaciones que se han presentado. Esto es histórico. El hecho que el gobierno mexicano haya aceptado que más de 65,000 migrantes en busca de asilo estén esperando su trámite de asilo en las ciudades fronterizas de México con Estados Unidos es inédito. Nunca se había visto en la agenda de nuestro país históricamente. ¿Estamos funcionando como un tercer país seguro? Nuestras autoridades dicen que no, pero en la práctica lo estamos haciendo. Entonces, es el tema migratorio por todas las aristas, tiene que seguirse trabajando entre las dos naciones. También se tiene que seguir trabajando el tema migratorio de los migrantes sin documentos que se encuentran en Estados Unidos, también de los hijos, ¿verdad?, de nuestros migrantes que están en Estados Unidos, y cómo capitalizar ese capital social, capital humano, capital económico de mexicanos en el extranjero para potencializar desarrollo económico, desarrollo social en nuestro país. No está siendo capitalizado y es muy importante establecer puentes y comunicación con los mexicanos en el extranjero. Gracias. Muchas gracias, doctora Gloria Siria Valdés Gardea. Continuamos con esta pregunta de cierre. Joel Espejel, ¿qué son los temas que siguen en la agenda? Perfecto, Eduardo. Hay un tema importante que lo comentó Juan Manuel hace un momento: la seguridad. Está la iniciativa Mérida o el Plan Mérida, que se implementó con el presidente Fox, y ya lleva una implementación de cooperación entre ambos países
y Centroamérica con el objetivo de combatir el crimen organizado y el narcotráfico, que es un problema que se tiene en nuestro país muy fuerte. Entonces, espero que se haya tratado el tema en la reunión que se tuvo con Donald Trump por parte de Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestro país, en lo que fue la plática privada que tuvieron, porque es un tema que no se debe dejar de lado. De hecho, Donald Trump ha ofrecido a Andrés Manuel cooperación en este tema para combatir lo que es el narcotráfico y lo que es el crimen organizado, sobre todo en el tema también de trata de blancas, que no se ha comentado, que es muy fuerte entre ambos países y que se debe poner correctivos. Es un tema fundamental en la agenda binacional para poder entrarle a este tema tan delicado, porque implica esa coordinación de los cuerpos de inteligencia militar y todos los cuerpos policíacos que hay entre los tres países, pero sobre todo en esta relación transfronteriza que hay entre México y Estados Unidos, porque si no se resuelve este problema de inseguridad que hay en el país y de violencia que se ha incrementado en los últimos años, pues eso va a ser un factor que lleve a que no se capte la inversión extranjera directa que tanto se requiere en nuestro país. Es fundamental para potenciar el crecimiento económico y obviamente el desarrollo social de México, porque si no se combate lo que es el crimen organizado, la violencia en México, pues va a ser un factor que ya nos los han señalado los organismos internacionales, donde ponen el dedo en la llaga, que hay una falta de Estado de Derecho en México para poder desarrollar empresas. Y no únicamente esa captación de inversión extranjera directa, sino también para poder tener un terreno fértil para que las empresas nacionales puedan crecer en un ambiente cordial, en un ambiente seguro, y además que las familias mexicanas pues estemos tranquilos, tengamos esa serenidad, esa seguridad de que el país va a seguir avanzando en los próximos años. Entonces, es un tema que espero que se haya tratado en esta reunión privada que se tuvo entre ambos mandatarios, porque hay algunos bemoles que tiene actualmente la iniciativa Mérida que se ha dejado de lado y que prácticamente la administración federal actual como que lo ha dejado como un tema sin interés. Entonces, es fundamental que se coordinen más Estados Unidos y México en este tema de la seguridad. Muchas gracias, Joel Espejel. Señor Juan Manuel Hernández, su opinión, ¿qué es lo que sigue en la agenda bilateral? Bueno, el tema de seguridad, como ya lo mencionó Joel, el tema migratorio fundamental, como lo mencionó también Gloria. Creo que hay un tema más allá del TEMEC, que es la certidumbre jurídica. Por ahí hubo una declaración o un tuit del embajador de Estados Unidos en México, el señor Landó, hace un par de semanas, diciendo que era bien importante que México cumpliera los contratos. Se percibe en el ambiente internacional que México no está generando la suficiente certidumbre jurídica para atraer la inversión extranjera. Estoy segurísimo que ese es un tema que va a ser tratado en privado y que se van a tener que determinar líneas de acción al respecto, que esperemos sean positivas. Y otro tema también importantísimo es el de las relaciones laborales, ¿no? El tema sindical. Creo que vienen nuevas reglas del juego para los sindicatos en México y va a ser un tema fundamental porque va relacionado a la generación de empleos, al desarrollo social y a los salarios en general para todos los trabajadores. Muchas gracias, señor Hernández. Y para concluir este panel, la última pregunta, la última intervención, doctor Espinosa, ¿qué es lo que sigue? Sí, yo creo que yo lo agruparía en un tema sensible y que hay que profundizar, el tema fronterizo. Y en este tema de fronteras pasan por los temas de seguridad o se incluyen los temas de seguridad y de migración. Se han señalado las contradicciones que tenemos. Hacia allá nos orilló la política de Donald Trump, ¿no? Para evitar, digamos, la crisis económica, tuvimos que adoptar ese tipo de decisiones de detener aquí a los migrantes, de a todos los que piden asilo que esperen aquí, no solo en Guatemala, sino sabemos que hay muchos migrantes en México esperando las citas que no se dan y probablemente no se darán. Y yo creo que aparte de estos temas de frontera, de seguridad, de migración, el tema de las interacciones, lo que padecemos en la frontera, en los municipios fronterizos, en los cruces
es terrible. Y me refiero al intercambio legal, digamos, no indocumentado, que también ahí el tema de los cruces lentos de México hacia Estados Unidos, ¿no? Pero de Estados Unidos a México es terrible, ¿no? O sea, lo que se ha hecho en México es, ¿no?, embudos en las entradas. No me refiero ahorita a las revisiones por el COVID, sino, digamos, yo quisiera que vinieran un viernes en la tarde a Tijuana y trataran de cruzar de Estados Unidos a Tijuana. Las filas son interminables, ¿no? O sea, hay ahí algo que tenemos que resolver porque nos está afectando mucho. Y por último, yo creo que una política consular más fuerte, más activa, que requiere más recursos. La defensa de los mexicanos en Estados Unidos, si es esa cifra que ronda entre 33, 36, otros dicen 38 millones de origen mexicano, pero de los cuales más de casi 12 millones nacieron en México y la mitad o un poco más de ellos son indocumentados, es decir, no tienen derechos allá ni aquí. Entonces se requiere una política consular más fuerte, más activa, pero recursos sobre todo para defensa legal de muchos de los padecimientos que tienen los connacionales en Estados Unidos. Entonces, lo podríamos englobar pues en el tema general de fronteras, ¿no? Muchas gracias, doctor Víctor Espinosa. Pues muchas gracias a todos. Así llegamos y a nuestros seguidores, por supuesto, quienes estuvieron pendientes de este panel para los periódicos El Imparcial de Hermosillo, Frontera de Tijuana y La Crónica de Mexicali, Baja California, de Grupo Gil y sus plataformas electrónicas. De este panel que sin duda fue muy retroalimentador de esta visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump y lo que nos deja. Agradezco a la doctora Gloria Siria Valdés. Muchas gracias, doctora, por su participación. Joel Espejel, gracias por haber participado. Muchas gracias, Eduardo, y un saludo a todos. Que pasen una buena tarde. Doctor Víctor Alejandro Espinosa, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por la invitación y un placer compartir estas reflexiones con mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Juan Manuel Hernández, muchas gracias por haber participado. Gracias, Eduardo, gracias por la invitación y un honor haber estado con todos ustedes. Pues con esto llegamos al final de este panel. Agradecemos a nuestros invitados por su participación y a ustedes, nuestros seguidores. Los invitamos a que lean mañana las ediciones impresas con todos los detalles de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump en Washington. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes.